Hola, bienvenidos a una nueva clase de su taller de blusas. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a patronar una blusa camisera con pechera postiza y ruches en el canesú. Esta blusa está elaborada en crepé, pero la podemos trabajar en un algodón, pues un dacrón, en una popelina, en un rayón, en un chaliz o en una seda. La pueden trabajar en la talla que ustedes quieran. Pero antes los quiero invitar que si no se ha suscrito a nuestro canal se suscriba, active la campanita para que les lleguen notificaciones cada 8 días. Si tienen la posibilidad de unirse, con mucho gusto los esperamos. Tenemos clases en vivo y proyectos muy lindos para ustedes. Compártanos mucho para que esta comunidad crezca y podamos seguir llevando contenido de calidad. Visiten nuestra página www.acoldemoda.com. Allí encontrarán toda la programación de Acol de Moda. Bueno, ahora vamos a trabajar el patronaje. Acá tenemos nuestro básico que lo pueden conseguir en el especial del taller de blusas en la clase 1 y 2. Este básico delantero, la única reforma que va a sufrir es, vamos a marcarle 1 centímetro al centro frente para la costura con la pechera o cruce de botones, como ustedes lo llamen. Aquí está la cuarta de cuello menos 2 y marcamos cuarta de cuello menos 2 hacia abajo, siempre en una blusa camisera vamos a marcar la cuarta de cuello menos 2 por la cuarta de cuello menos 2, porque si no se va a agrandar mucho el escote. Y le damos la forma semicurva muy suave, casi que en V. Esta blusa lleva una pequeña lágrima. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el primer botón. Le vamos a subir unos 3 centímetros del nivel de sisa para trabajar la lágrima. Como es una lágrima pequeña, le voy a entrar solo 2 centímetros. Entramos 2 centímetros y lo traemos con una curva muy suavecita. No lleva pinzas y va fluida. Como no lleva pinzas, vamos a hacer esto. Esta pinza, que en este caso tiene 3 centímetros, la subimos sobre la línea del costado y este es mi nuevo talle. Traemos esta línea recta. Cuando una blusa no va entallada, sino va fluida, trazamos la línea recta para que no nos vaya a quedar con bombita en la parte de la cadera. Este es mi nuevo talle, subiendo los mismos 3 de la diferencia de pinza. Aquí ya esta pinza no va. Esta la podemos, si yo quiero que mi blusa quede con un poquito de vuelo, la traslado a la parte inferior o simplemente la cierro. La vamos a cerrar. Hacemos un quiebrecito de la parte inferior de la pinza hasta el filo de mi papel y cerramos la pinza. Rectificamos la sisa. Marcamos que nos quede totalmente plano mi patrón. Acá ya lo tengo totalmente plano. Esta pinza no va, esta tampoco la vamos a trabajar. Dejamos acá mitad de cintura más 3 más 2. Estos 3 son el desahogo para que la blusita quede amplia en el centro frente. Vamos a trabajarle la pechera. Para la pechera vamos a cortar una tira de 8 centímetros de ancha para que terminada quede 3, midiendo desde la base del cuello hasta el bajo de mi blusa, 61 centímetros. Entonces vamos a cortar una tira de 61 por 8. Y por acá tenemos la pechera. Esta pechera la vamos a cortar 2 veces en tela y 2 en entretela,
Si la entretela es delgada, la colocamos total, pero si la entretela es gruesita, le podemos colocar solo la mitad. O sea, cortamos una tira de 4 y le colocamos entretela hasta acá, de 4 no, de 3, para que no lleve costuras. Y la trabajamos así. La fusionamos o la pegamos que me quede sin la costura y al doblez. Pero si la entretela es delgada, la cortamos exactamente igual. Y esta viene desde acá. Aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Al unir esta acá al centímetro, me queda así. No le puedo dejar que me quede cuadrada. Yo debo marcar bajando 1 centímetro y que me quede así. Si la dejo cuadrada, el cuello camisero va a quedar levantado y no me va a dar una terminación bonita. Siempre bajándole 1 centímetro allí y lo trabajamos así. Esta es mi pechera. ¿Qué les quiero hacer énfasis en esto? Ya tengo mi molde o mi patrón y la pechera. Ahora debemos mirar qué ruches lleva. En ese caso tenemos nuestra blusa y miramos que la primera hilerita va hasta el primer botón, o sea que esta primera viene hasta por acá. Y luego vamos a seguir los que ustedes quieran. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiras. ¿Por qué les quería dejar esta inquietud? Estos ruches los vamos a cortar al sesgo. Cortamos tiras al sesgo y les vamos haciendo o un pequeño recogido o prenses. En este caso tienen unos prenses. Mire que son equidistantes, no hay que tener una medida exacta. Los puedo trabajar cada 2 centímetros o cada 3 centímetros. La cuestión es que antes de trabajar pechera, antes que todo, lo primero que hacemos es marcar a dónde van a ir los ruches. Entonces los marcamos. Ya sabemos que la primera viene hasta acá. La segunda vendría allí. La tercera, entonces esta viene de acá, del cuellito. Ya se los marco por este lado, por el derecho, para que nos quede bien la forma. El primero viene aquí. Estamos mirándolo desde acá, desde mi cuello. Esta va a ser mi primerita que viene hasta acá. Luego le tengo que marcar unos 2 centímetros únicamente porque los ruches van de 4. Deben quedar 2 centímetros uno por debajo del otro. 2 centímetros. Sigo marcando los 2 centímetros. En el hombro le pueden marcar 3 porque 1 va a la costura acá y 2 de distancia para el ruche. Ya llevamos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Esto lo marcan con una tiza o con un lápiz de modistería, el que se borra con la plancha, que les quede bien parejito. Teniéndolo aquí ya marcado, cortamos los ruches siempre van a ir al sesgo. Digamos que aquí no tenemos una medida porque ustedes pueden cortar de los retazos que sobran, los pueden cortar. Si estos van terminaditos de 4, los vamos a cortar de 6. 6 en doble. Los cortamos de 6 en doble y estos vienen así. El primero viene acá. Le hacemos los prenses. Primero hacen los prenses. Por ahí cada 3 centímetros, de 1 centímetro de profundos, no pueden ir tan profundos. Son prenses no tan profundos para que no den mucho volumen.
cada 3 por 1, cada 3 por 1 y le pasan la costura acá. Esto va en doble porque es un velo delgado. Y luego venimos a rematarlo acá. Cuando yo voy a rematar esta parte acá, debo tener en cuenta dos cosas, la terminación de arriba y la terminación de abajo. Si yo estoy terminando esta acá, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya tenemos la medida, lo trabajo así. Con una curva suave para poderlo terminar bien. Esta viene desde acá, así, y vienen mis prenses, hacia arriba o hacia abajo, no importa. Pero esta vendría así. Exactamente igual, aquí también lo trabajamos, que venga con la misma puntica para poderlo empatar bien al cuello. Entonces vengo y lo empiezo a trabajar así. Todos lo debemos trabajar así. El segundo, bueno, cuando ustedes van a hacer esto, ya tienen marcados los dos lados, ya tenemos hechas las tiras con los prenses. Vamos a iniciar por el último, a colocarlo acá en el último. Este, como lleva en el hombro, viene así y termina en puntica acá. Entonces, ¿qué hacen? Lo van a coser acá. Le hacen el recogido, no van a pasar ni zigzag, nada, simplemente así. Y le pasamos una costurita aquí. Luego cortan un sesgo de 2 centímetros o de 3 centímetros. Cortan un sesguito de 3 centímetros y vienen a coserlo así. Lo cosen acá. Lo voltean y lo terminan con un sesgo, así. Luego viene el otro ruche, terminadito acá y lo colocamos aquí. Pues como este está de 6, queda 2 centímetros por debajo y exactamente igual, pongo el sesgo y lo voy cosiendo. Siempre del más ancho o del más largo al más angosto. Cuando lleguemos acá ya nos queda muy fácil ponerlo así. Para que me quede esta terminación lo debemos trabajar como les indiqué en el patrón. Entonces viene el primer ruche, lo fijamos con una costura larga y luego le colocamos el sesgo. Coso el sesgo, volteo y pespunto y así va para todos. Como ustedes pueden ver, aquí la distancia es de 2 centímetros entre uno y otro. Por eso tapa y me queda de 4 porque lo estoy cortando de 6. Y este último ya va cogido con la pechera y todas las terminaciones vienen acá. No lleva pinza porque queda fluido. La espalda tampoco lleva pinza porque es una tela que tiene bastante caída. En el dobladillo le hacemos un dobladillito súper pequeño, que este también ya lo tenemos en uno de los videos cortos, cómo elaborar un rollito plano. La manga es larga con puño y un prensecito suave en el puño. Para la espalda, un básico normal, no tiene ninguna reforma, nada, exactamente igual al básico, teniendo en cuenta que el largo me coincida con el delantero. Tengo acá mi delantero y lo vamos a mirar o a comparar por costado. Este es mi nuevo talle, debe coincidirme con el nuevo talle y el largo. Bueno, mire aquí, cuando yo lo coloco así, me está sobrando los 3 centímetros. Siempre que yo subo 3 centímetros o 4 o la diferencia entre talle y espalda, si la subo en el talle, debo subirla en el bajo o dobladillo. En este caso subo los 3 centímetros acá y lo traemos con una curva muy suave que termine en 0. Y acá ya tenemos que nos coinciden por costados con mi nuevo talle. Cerramos pinza
rectificamos centro espalda y esta la cortamos por el doblez. El centro de mi pinza es mi línea de aplome. Aquí también la pinza me sirve solo para línea de aplome. 2 en tela, 2 en entretela. Y esta es, el quiebre es mi línea de aplome. Los ruches, tiras al sesgo, muchas tiras al sesgo. Para la manga necesitamos un básico normal, no tiene ninguna reforma. Lo único que le vamos a trabajar es el ancho del puño. Si yo tengo un puño, que este puño va a ser terminado de 6 centímetros, debo quitarle a la manga la mitad del ancho del puño, o sea 3. Acá tengo el largo total de mi manga y le quito 3. En esos 3 tengo la costura y el desahogo. El largo de manga menos la mitad del ancho del puño. Busco la mitad del puño espalda y marcamos la portañuela de 12 centímetros de larga. Espalda y delantero. Esta es mi línea de aplome. La cortamos por la línea y le hacemos el piquete en la espalda, aunque ya sabemos que la portañuela siempre va hacia la espalda, siempre. Teniendo la manga, vamos a trabajar el puño. Para el puño doblamos un papelito en 4 partes, marcamos la medida de puño más 1 centímetro, puño tiene 12 más 1, 13. Si el ancho de mi puño es de 6, le marco 7, dejando 1 centímetro de costura. El hilo del puño puede ir en esta dirección o puede ser al sesgo, ya depende todo del diseño de mi tela. Puño camisera, 2 en tela y 2 en entretela. Como siempre lo recomiendo, si su entretela es gruesita, por favor le quitan 1 centímetro por todas partes, de modo que al coser no toquemos la entretela para nada. Para trabajar el cuello necesitamos un papelito por el doblez y necesitamos la medida del cuello de mi blusa. Esta medida la tomamos sin tener en cuenta las costuras de hombro, ni del delantero ni de la espalda. Entonces, en la espalda le medimos, escote espalda tiene 9 centímetros, escote espalda 9 y escote delantero a partir de la mora, justo del escote de la parte final hasta la costura de hombro, 12 centímetros. Tenemos que cuello total tiene 21 centímetros. Con estos 21 vamos a trabajar nuestro cuello. Trazamos una línea recta y marcamos los 21 de cuello. Ya tiene la costura porque medimos desde el filo de mi patrón. Vamos a marcar en el doblez 5 centímetros para la tirilla para que me quede terminada de 3. Le dejo 3, a estos 3 le marco la mitad y luego marco 6. Estas medidas las podemos ir variando dependiendo del ancho del cuello. Pasamos la medida al otro lado para que me quede un rectángulo. Esta línea de la mitad de los 3 la debo pasar derecha, o sea, tomo esa misma medida por acá y trazamos una línea. Con la curva trabajamos esta así, por la parte más fuerte de la curva, la volteamos. Viene así. Marco los 5 centímetros del ancho de la tirilla
marcamos 1 centímetro por acá y subimos 7, 8 o 10 centímetros, depende del ancho de mi cuello. Si yo quiero un cuello terminado de 8, le doy 10. De una vez los 2 centímetros de costura de cada lado, 1 centímetro a cada lado. Busco la mitad del rectángulo y lo traemos con una curva suave, así. En la parte inferior solo marco 0 punto hacia afuera, 0.5, y lo traigo terminadito acá al mismo punto. Entonces acá tengo la mitad de cuello, la mitad del cuello tomado en mi blusa, escote delantero más escote espalda. Marco 5 del ancho de la tirilla, 3, a estos 3 le marco la mitad y 6. Prolongo línea, doy la forma curva. Busco los 5 centímetros de ancho de tirilla, marco 1 centímetro hacia afuera y le doy 10, 8 centímetros, ya depende de la punta que le quiera dar. Busco la mitad y damos la forma. Como ven, en este tipo de cuello camisero, cuando no lleva la botonadura hasta el cuello, sino lleva lágrima, no le vamos a dar la extensión del botón. Terminamos el cuello y la tirilla en el mismo punto. Tenemos el cuello y la tirilla. El hilo de la tela del cuello y la tirilla puede ser así, o puede ir al sesgo, o puede ir al través. Acá no interesa. Entonces esta es la tirilla de mi camisera. 2 en tela y 2 en entretela. Igual el cuello. Tenemos nuestro delantero con su respectiva pechera, los sesgos para los ruches, que el primero lo debo cortar curva arriba y curva abajo, los otros los puedo dejar recticos con un sesgo para que me quede liso acá, de modo que cuando venga a colocar la pechera lo encuentre derecho. Los sesgos de los ruches, los sesgos para colocar los ruches, espalda, manga. Para la portañuela pueden cortar, ya depende del diseño, porque hay varias formas de hacer portañuelas. Para una clásica cortan una tirita de 26 por 5. Tenemos el puño, el cuello y la tirilla. Bueno, espero practiquen mucho. Como ven, esta es una blusa camisera con ruches. La inquietud que les quería dejar es cómo terminar bien este tipo de prendas. Cuando vamos a colocar unos ruches sobrepuestos, un ruche, un bolero, como ustedes lo llamen, siempre trabajenlo con un sesgo. Siempre para no hacer cortes en la prenda, para no trabajarla con un zigzag o un filete porque va a perder, no va a quedar bien fina pues. Entonces, para que me quede la prenda fina voy a utilizar los sesgos. Y también cuando estén trabajando este tipo de telas como una seda, un velo, un georgette, una tela delgada, siempre trabajen la costura francesa. La costura francesa cosen a medio centímetro por el derecho, perfilan y luego a 1 centímetro por el revés. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo esta costura? Yo le puedo dar a la prenda medio centímetro o 1 centímetro más de costura en el costado, porque a veces la tela se deshila y tenemos que perfilar medio centímetro, entonces darle 1 centímetro más por todo el costado, incluso en la sisa, porque se deshila la tela. Entonces eso, y terminar mangas, costados, hombros con costura francesa. Y la manga no es tan aconsejable costura francesa, por la parte curva nos va a molestar un poquito, y más si lleva un recogido o un diseño especial. Es mejor coserla normal y terminarla con un sesgo. Cortan el sesgo de 3.5 o 4 centímetros para que les quede bien linda. Espero practiquen mucho en todas las tallas
Esto va para vestido, para blusa, donde ustedes quieran colocar sus boleritos. Un abrazo grande, Dios los bendiga.